Hola a todos, hola a todas, ¿cómo les va? Yo soy Pablo Pinó, actualmente soy profesor en la Universidad de Buenos Aires y en una escuela normal de la ciudad de Buenos Aires, el Mariano Acosta, y vengo a contarles algunas de las cosas con las que venimos trabajando hace mucho tiempo. Yo en mi formación soy maestro de origen, después estudié Ciencias de la Educación, me dediqué a la historia de la educación, pero una historia de la educación que dialoga mucho con la teoría y con la política, ¿no? Una historia de la educación que construye su objeto de estudio no al pasado, sino al tiempo, ¿no? Mis preguntas centrales tienen que ver con cómo pensar la educación en el tiempo, donde obviamente el pasado es central, pero tiene que ver con pensar el tiempo. Y entre esas cuestiones que hace mucho tiempo me acompañan como preguntas, como dudas, ¿no? Preguntas y dudas cuya función es no tanto ser respondidas de una vez y para siempre, sino que sigan produciendo nuevas preguntas, ¿no? Las preguntas dejarlas abiertas, llegar a ciertas respuestas que están bien, pero que sabemos siempre que son parciales, circunstanciales, que hay que volver a preguntarse, no son verdades cerradas, sino acuerdos en los que estamos, tienen que ver con algo que planteé en un texto mío, que tal vez ustedes lean, que ya tiene unos años y que yo quiero mucho, que se llama ¿Por qué triunfó la escuela? ¿No? Es un texto donde lo que yo busco plantear, preguntarme es ¿por qué una forma educativa específica, una forma educativa concreta, creada en un momento histórico por una cultura, en un momento más o menos corto, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, se expandió y conquistó todo el globo, ¿no? Si uno sale a caminar por cualquier parte del mundo, no exactamente ahora con COVID, pero igual si pudiéramos salir, rápidamente nos encontraríamos con escuelas, más en ciertos países que en otros, más en las ciudades que en el campo, pero uno puede ver cómo la escuela hoy es un parte del paisaje moderno, ¿no? En todo el mundo hay escuelas y más o menos son todas iguales. Y la pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué una forma educativa específica, la escuela, logró convencer a culturas tan distintas, a sociedades tan distintas, a grupos humanos tan distintos, que era la mejor forma posible para educar? Atención, cuando yo me pregunto esto, no estoy diciendo que estuvo mal, no estoy denunciando la escuela, no estoy diciendo que no estuvo bueno que la escuela triunfara. Si ustedes me preguntan, y la situación actual del COVID lo demuestra más, yo estoy contento de que triunfó la escuela. Creo que la escuela fue una de las grandes conquistas de la humanidad. Pero la pregunta no es si estuvo bien o estuvo, mi pregunta es, en esta clave que planteo, no es si estuvo bien o estuvo mal. No quiero evaluar si estuvo bien o estuvo mal. Mi pregunta es por qué triunfó, por qué convenció que era la mejor forma. Tal vez es la mejor forma, pero mi pregunta no es si es o no lo es. Quiero salir de miradas evaluativas, sino tratando de ver por qué pasó lo que pasó. En el texto ese tomo una imagen de Borges, del camello, trato de contar lo que es la escuela, pero tal vez me gustaba hoy, que es algo en lo que sigo pensando, es contarles como la precuela del texto ese. Las preguntas previas, que como muchas veces en las películas no se hace después, ¿no? Digamos, tratar de ver, bueno, cuál sería el texto previo al texto ese de Por qué triunfó la escuela, que tal vez ustedes conozcan y han leído. Y tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Uno nunca es original. Cuando yo me pregunto por qué triunfó la escuela, en realidad no me hago una pregunta original en el sentido de que alguien ya se lo preguntó antes, ¿no? Uno, como dice Bastín, uno nunca es Adán, ¿no? Uno nunca se hace una pregunta por primera vez. Uno no le pregunta al cosmos, al silencio cósmico. Uno se pregunta algo que seguramente otros ya se preguntaron. Probablemente con otras formas, de otras cuestiones, pero alguien ya se preguntó por qué triunfó la escuela. Entonces, el primer paso que hay que dar en esta precuela es tratar de ir a ver, bueno, ¿qué respuestas hay a esta pregunta? Hacer lo que llamamos el estado del arte. Ir a la bibliografía a ver qué se dijo al respecto. Ver libros de educación, libros de pedagogía, historias de la educación, cómo contestaron a la pregunta por qué triunfó la escuela. Por supuesto, yo no voy a encontrar seguramente esta forma, y ese es mi trabajo de lectura, ¿no? No voy a encontrar una frase que diga la escuela triunfó por esto, pero uno presupone que en forma explícita o implícita, siempre atrás de un libro que habla sobre escuela está la respuesta de por qué triunfó. El trabajo de uno como lector es acercarse a esto, y un poco lo que les quiero plantear aquí es, si yo hiciera este trabajo de intentar ir a la bibliografía, a la biblioteca, a lo que está escrito, a ver qué se dice, por qué triunfó la escuela, puedo encontrar algunas respuestas más o menos comunes, que les voy a llamar como tesis, ¿no? Como, bueno, estos intentos de explicación. Una de las primeras hipótesis que voy a encontrar, la menos explicativa de todas, va a decir que lo voy a llamar la tesis evolutiva.
¿no? La escuela triunfó porque fue la mejor forma educativa. La educación fue mejorando, fue evolucionando hasta que llegó a la forma escolar. La escuela sería la mejor forma posible educativa. Triunfó porque tenía que triunfar, digamos, porque es la mejor forma educativa. Entonces es una mirada muy que va evolucionando, que va mejorando, que presupone que todo lo que quedó atrás tiene sentido solamente si es una escuela, y es una hipótesis bastante poco explicativa, pero voy a encontrarlo, porque, digamos, es una, diríamos en filosofía, una tautología, algo que se explica sobre sí mismo. La escuela triunfó, ¿y por qué triunfó? Porque tenía que triunfar. ¿Y por qué tenía que triunfar? Porque triunfó, ¿no? Que no aporta, sino que es el triunfo, que la escuela haya triunfado es la prueba de que tenía que hacerlo. Aparece mucho, tiene que ver con estas ideas, insisto, evolutivas, que pensar que fue mejorando, avanzando, que ya desde el comienzo estaba en embrión la idea de escuela, que la llamó la tesis evolutiva. Junto a esta tesis, que insisto es poco explicativa, voy a encontrar otras tesis que van a intentar proponer, vincular al fenómeno escolar, a la escuela, con el contexto en donde se llegó. ¿Sí? Por ejemplo, algunos van a plantear que la escuela es hija de la Revolución Francesa. ¿En qué sentido? Bueno, la escuela triunfó, o la idea de escuela apareció cuando triunfaron las revoluciones burguesas, cuando el ciclo revolucionario, Francia, las independencias de nuestro continente entran en el mismo lugar, plantearon la creación de un nuevo sujeto político, el ciudadano. Hubo que formar el ciudadano. ¿Sí? El viejo súbdito del modelo feudal, que respondía a la monarquía, dio lugar al ciudadano. ¿Y qué es un ciudadano? Un ser que tiene una cantidad de deberes y derechos, soberano, que delega la soberanía en otros mediante actos de votación. Hay representantes, se arma toda la cultura política del modelo republicano, ¿sí? Del modelo liberal, digamos. ¿Qué pasa esto? Ciudadano no se nace, ciudadano se hace, hay que formar a una persona para que acepte esta cultura política, esta forma de actuar en la política, llamado ciudadanía, llamado liberalismo, y donde apareció esto en la escuela. ¿Por qué triunfó la escuela? Diría esta hipótesis, porque fue capaz de formar al sujeto político que precisaban las nuevas repúblicas liberales. Para esta hipótesis, la escuela es hija de la Revolución Francesa. Sería la segunda hipótesis. En la primera hipótesis sería la hipótesis evolutiva, la escuela triunfó porque era la forma más evolucionada. La segunda hipótesis, la escuela triunfó porque fue capaz de formar al nuevo sujeto político necesario para las repúblicas liberales, al ciudadano, ¿no? La escuela es hija de la Revolución Francesa, es consecuencia de la Revolución Francesa. Una tercera hipótesis va a plantear que la escuela triunfó al mismo momento que aparece el capitalismo, un nuevo modo de producción, una nueva forma de pensar en la fuerza de trabajo. Trabajar en el capitalismo no es lo mismo que trabajar antes, tiene que ver con aceptar la propiedad privada, la monetarización de la economía, el cumplimiento de los roles en la fábrica, la puntualidad, la asistencia, la idea de que si yo fabrico algo, eso no me da derecho a quedármelo, etc. Hubo que formar al proletario, este nuevo sujeto trabajador que responde a las lógicas del mercado capitalista. Como en el caso anterior, proletario no se nace, proletario se hace. Hay que enseñarle a la gente que trabajar es trabajar de esta forma, cumplir con estas pautas de trabajo, y se dieron cuenta rápidamente que era mejor enseñárselo de chicos que de grandes, entonces inventaron la escuela. Para esta hipótesis, la escuela es hija del capitalismo. Digamos, surgió porque fue capaz de formar al sujeto trabajador que precisaba el capitalismo. Tercera hipótesis. La escuela como producto de la evolución, la escuela como formadora del ciudadano, la escuela como hija del capitalismo. Cuarta hipótesis. Esta hipótesis es una hipótesis más cultural, que va a decir que la escuela es hija de la imprenta, ¿no? La imprenta, la creación de la ampliación de la lectoescritura implicó cambios culturales importantes. La idea de que todo el mundo tiene que alfabetizarse. ¿Por qué? Porque cuando uno se alfabetizó, la alfabetización no es solo un problema tecnológico, sino una forma de concebir el mundo. La gente, los que somos letrados, los que estamos alfabetizados, entendemos el mundo de forma distinta de quien no lo es. Ni mejor ni peor, pero distinta. Hubo que lograr que todo el mundo aceptara que lo escrito valía más que lo dicho. Hubo que lograr que todo el mundo aceptara que era importante leer y escribir, digamos, otorgarle un poder a la palabra escrita, que entendiera la importancia de lo escrito, el escriturado, y donde, ¿quién se ocupó de alfabetizar a la gente? O por lo menos de enseñarle que ser alfabeto vale más que no serlo, la escuela. ¿No? Para esta hipótesis, que fíjense que pone más el hincapié en lo cultural, nombre alguna pone más el hincapié en lo político, la ciudadanía, en lo económico, el capitalismo está en lo cultural, se iba a plantear que la escuela es hija de la imprenta. La escuela triunfó porque fue capaz de alfabetizar a las masas. Cuarta hipótesis. Quinta hipótesis, que un poco se va a pelear con todas estas, que dice la escuela es una conquista social. ¿Sí? La idea de que las sociedades se dividen en dominados y dominantes,
los dominantes intentan monopolizar el conocimiento, los dominados romper el monopolio del conocimiento y luchan. La historia de la educación es historia de las luchas para romper el monopolio del conocimiento. ¿Sí? La escuela es parte de la triunfo de esta cuestión. La escuela en un momento fue cuando los grupos, primero la burguesía y después el proletariado, obtuvieron el derecho a la educación. Para esta hipótesis, la escuela es una conquista social. ¿Sí? Es interesante, la escuela tiene que ver con la lucha, es un poco la hipótesis que está cuando planteamos la hipótesis de la defensa de la escuela pública. Cuando planteamos defender la escuela pública, no estamos pensando en la escuela como una imposición de la patronal, sino como una conquista social. Fíjense que en cierta forma esta hipótesis de pensar a la escuela como una conquista social se enfrenta con la hipótesis que piensa la escuela como algo impuesto desde arriba, como la hipótesis del capitalismo o las otras que planteé antes. En las hipótesis anteriores la escuela parecía algo que fue impuesto desde arriba. En esta la escuela es algo que viene desde abajo. Para otras hipótesis también que voy a encontrar, van a decir que la escuela surgió cuando surgieron los estados nacionales, que tiene que ver con por qué triunfó la escuela, porque fue la gran maquinaria de formar los imaginarios colectivos llamados nacionalidad. Donde el francés aprendió a ser francés, donde el alemán es el alemán, el argentino es el argentino, etc., en la escuela. Para esta hipótesis, la escuela es hija de la nacionalidad. ¿Sí? Fíjense, la escuela hija de la evolución, la escuela hija de la república, la escuela hija del capitalismo, la escuela hija de la imprenta, la escuela conquista social, la escuela hija productora de nacionalidades. Yo podría seguir sumando hipótesis por ahí, de hecho, alguna que vinculé con género, con tercer mundo, con lugar de nacimiento, con lugar de residencia, con reproducción social, etc. Pero lo que nos da esta idea de que todas estas hipótesis, todas son verdad, todo lo que dicen es verdadero, ninguna miente. Yo no las estoy viendo ahora, pero yo he explicado esto muchas veces y muchas veces veo que las caras son de yo nombro cada hipótesis y se asienten, pero ninguna logra explicar, logra asimilar, ¿a qué digo esto? Lograr incluir a todas las anteriores. Todas suman un poquito más a algo que no había mirado todavía, pero ninguna parece lo que se llama en filosofía superar, o sea, incluir a las anteriores. Digamos, entonces, acá estamos en un problema, que cuando escribí mi texto, que tenía que ver con, bueno, tengo una pregunta, tengo un montón de hipótesis, ninguna parece falsa, ninguna lo que dice no estoy totalmente de acuerdo, pero ninguna logra explicar. Entonces, esto muchas veces es complicado para construir conocimiento. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ¿cómo intenté salir de acá yo para escribir el texto que escribí? Que es lo que les estoy contando ahora. Una vieja estrategia, que es, ya les conté otra vieja estrategia de producir conocimiento, ir a ver qué se dijo. Ahora voy a decir otra, que es, yo tengo esto, las hipótesis, esto es lo que tengo, esto me dice lo que averigüé. No está mal, pero no me está contestando, no es falso. Entonces, lo que hacer es, voy a tomar estas hipótesis en su conjunto. Lo que voy a ver, yo cuando las presentaba, lo que mostraba era qué decía cada uno, las diferencias entre ellas. Ahora las voy a tomar en conjunto. ¿Qué tienen en común? A ver si por otro lado puedo entrar. Si yo tomo estas hipótesis todas en conjunto que les nombré, con las diferencias todas implican a la escuela como una consecuencia de un contexto. Porque hubo una revolución francesa, hubo escuela. Porque hubo imprenta, hubo escuela. Porque hubo naciones, hubo escuela. Porque hubo luchas sociales, hubo escuela. Pero siempre se explica la escuela como consecuencia de algo que pasó fuera de la escuela, como consecuencia del contexto. Si esto fuera así, esto implicaría que la caída del contexto hubiera implicado la caída de la escuela. Y lo que uno ve es que muchas veces el contexto cambió y la escuela sobrevivió. Si la escuela, por ejemplo, fuera hija del capitalismo, como dice una hipótesis, yo no puedo explicar el caso cubano. Cuba se honra, y con mucha razón, de su excelente sistema educativo que se expande muy fuertemente una vez que Cuba abandona el capitalismo. Atención, yo no estoy diciendo que capitalismo y escuela no tengan que ver. Seguro, yo estoy seguro que yo no puedo explicar el fenómeno escolar si no tengo en cuenta el capitalismo. Lo que quiero plantear es que no es causa y consecuencia. El vínculo entre escuela y capitalismo es más complejo. No es solo de que porque hubo capitalismo hubo escuela. La cosa es bastante más compleja. Y lo que veo es que la escuela sobrevivió a los cambios contextuales. ¿Qué saco de acá? Que un problema que tienen estas hipótesis es que muchas veces nombran a la escuela y la dan por supuesta sin decir que es una escuela. Dan por entendido que todos sabemos que es una escuela. Y ahí apareció Borges.
En el texto que les comento, yo pongo la imagen de que Borges dice que en el Corán, en la Biblia árabe por excelencia, no se nombra al camello, que los árabes no nombran al camello, y que él dice, maravillosamente, que eso es la prueba de que es árabe. Porque para un árabe, el camello es algo tan común que no lo ve. Los chinos dicen también que lo último que descubren los peces es el agua, porque están ahí adentro. En cierta forma, las hipótesis que estoy planteando, la bibliografía, son árabes mirando camellos. Digamos, no la ven a la escuela porque la dan por supuesto. Por eso, para tratar de entender por qué triunfó la escuela, lo que hay que hacer es tratar de nombrar a la escuela como un árabe nombraría un camello. Tratar de mirarla desde afuera. Eso es lo que trato de hacer en este texto que les contaba. Lo que les conté recién intenta ser como la precuela, que como les decía, como muchas veces en las películas, las pensé después de haber escrito la película. Este texto, que es previo al esto que les contaba recién, es previo al texto, en realidad lo pensé después. Espero haber sido claro, hablo muy rápido, por suerte está filmado, así que lo verán muchas veces, y quedo a la espera de los comentarios. Muchas y muchas suertes, y sobre todo, qué suerte hayan elegido ser docentes, espero cruzarlos dentro de poco en algún lado. Muchas, pero muchas gracias.